Ahora pasamos a la sección en tiempo real con Diego Salazar para revisar qué ha sucedido en los dominicales y también de manera paralela a los dominicales. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues ha Bueno, estado la cosa, movida. hubo contraprogramación de parte del Ejecutivo. Ahora comentamos en El profundidad. nuevo, el nuevo dominical de Aníbal Torres. Ha habido cosas interesantes fuera del tema principal de coyuntura, pero me parece que se las vamos a dejar para mañana a gusto, así que los suscriptores de comité no se pierdan mañana el podcast de Augusto Tausen, porque hoy no vamos a comentar más que el tema central, porque bueno, ya sabemos que el Congreso peruano y la oposición no tienen límite en su capacidad de dispararse en el pie, así que no ha habido más tema fuera de algunos reportajes puntuales que lo ocurrido en el famosísimo ya audio en el que de esta conversación entre, ay, estoy todo despeinado, entre Lady Camones, César Acuña y otros miembros de Alianza para el Progreso. Te voy contando. Y bueno, esto ha llevado a esta rueda de prensa que supuestamente era parte del Consejo de Ministros de ayer, pero parece que se les hizo tarde, no querían agarrar el tráfico en la Javier Prado, así que la pasaron y han salido hoy con todo a contraprogramar a todos los dominicales, nosotros incluidos. Sí. Mientras ocurría la conferencia, vamos por orden aquí un poquito para poner Sí. en autos a todo el mundo y a ti también, porque has estado ocupada conduciendo. Primero, primero supimos que Lady Camones había enviado una carta al secretario general de Alianza para el Progreso, el señor Luis Valdés Frías, en donde solicita la licencia de militancia del partido mientras cumple sus labores como presidenta. Voy a leer textualmente. Señor Luis Valdés Fría, de mi consideración, sirvo el presente para saludarlo cordialmente y siendo que a la fecha vengo ejerciendo el cargo de presidenta del Congreso de la República, solicito licencia a mi militancia en el partido político Alianza para el Progreso desde la fecha y mientras me encuentre con esta responsabilidad de representar al Poder Legislativo. No sé en qué forma, digamos, podrían estar enfrentados ser militante del partido con el que entró al Congreso y a la vez ser copresidenta del Congreso. Esto evidentemente es una respuesta a la polvareda polémica que ha levantado este audio en el que, bueno, creo que no tengo que dar más información sobre lo que dice el audio, todos sabemos exactamente, ¿no? En el que pues el señor Acuña parece estar haciendo su listado a Papá Noel, ¿no? De Navidad, pidiendo cosas para que le beneficien a él personalmente, se apuren en el Congreso. Ha habido otra carta que también es importante que nuestra audiencia conozca, que esta es del mismo, en este caso está firmada por el señor Valdés Farías, no Frías, perdón, me equivoqué antes. Es que Camones en su carta lo llamaba Frías, pero es Farías, Luis Alberto Valdés Farías. No sabe el nombre del secretario general de su partido En el tampoco, segundo la apellido, si te presidenta del puede pasar, Congreso. ¿no? Bueno, esta carta va dirigida a la señora Heidi Juárez, congresista por APP, y dice lo siguiente, la voy a leer porque también es pues llamativa cuando menos, ¿no? Señora Juárez, permítame saludarla y a la vez comunicarle que luego de la evaluación realizada por el Comité Político Nacional de nuestro partido, hemos acordado por unanimidad, y aquí le gritan, está en mayúsculas, expulsarla de nuestro partido político y padrón de afiliados. Dicha decisión, firme e irrevocable, se ha adoptado luego de conocerse el resultado del análisis técnico del audio, ilegalmente grabado y difundido, de una reunión del grupo parlamentario con las autoridades de la organización política. Como partido, hemos llegado a la conclusión irrefutable que ha sido usted quien grabó el audio en mención. Irrefutable. Asimismo, hemos evaluado su lamentable asistencia a Palacio de Gobierno el día en que se difundió la grabación. Esto es un dato nuevo, lo que se suma a su reprochable actitud de encubrimiento y favorecimiento al gobierno del presidente Pedro Castillo, sindicado por nuestras autoridades como una organización criminal. Bueno, Este es investigado habría que corregir en la carta, ¿no? No se ha indicado Sí, todavía, yo creo investigado. que se pasó un poquito de frenada el señor
Valdés. Bueno, Valdés ha estado en Cuarto Poder, entrevistado por Sol Carreño, y ahí ha abundado más en esto, ha hecho una defensa cerrada, ¿no? De la conversación entre Acuña y el resto de sus correligionarios, Que es pero además ha dicho... la actitud hasta ahora de Alianza para el Progreso, ¿no? Que ha sido cerrar filas, no Sí. reconocer ningún error, no hacer ninguna especie de mea culpa, sino decir, así son las cosas, así se hacen. Acá no hay nada incorrecto, digamos, como si uno no Ahora, pudiera sumar uno más uno y saber que es dos, tal ¿no? cual. Ahora, en un momento vamos a comentar la entrevista que ha dado la propia Lady Camones, pero primero estuvo la de Valdés Farías, y él no solo dijo eso, sino que, y yo creo que esta es la frase clave de la entrevista, le dijo a Sol Carreño, al punto de que ella se lo tuvo que volver a repetir, porque también le llamó la atención la frase, y le dijo, Heidi Juárez es una infiltrada del gobierno de Castillo. Y esa es la razón, o sea, el audio es, digamos, la razón concreta, pero la razón principal es que a consideración, y este hecho así la delataría, según el señor Valdés, la señora Juárez, la congresista Juárez, que me imagino que mañana responderá pues, en algún otro programa, así que tenemos toda la semana para dimes y diretes, la señora es una infiltrada del gobierno del presidente Castillo. Pasamos a, bueno, no es el único que ha sido entrevistado, el señor Valdés. En punto final habló, que ya ha venido hablando el resto del día, el congresista Carlos Anderson, a quien sabemos que le encantan las cámaras. Sí. Salió a pedir la renuncia de Lady Camones a la mesa directiva del Congreso, mientras que por otro lado el congresista Eduard Málaga salió a intentar poner paños fríos y a pedir que se concentre el Congreso pues, en la remoción de vacancia que él está promoviendo, ¿no? Como, Y piensen en mí, no, sí, no se olviden de exacto. mí. Sí, Bart Simpson con su cacerola. Pidiendo que por favor el Congreso se centre y que esto evidentemente merecía ser investigado y demás, pero que no era suficiente, ni mucho menos, para solicitar la renuncia de la presidenta del Congreso, ¿no? En paralelo, mientras todo esto ocurría, pues teníamos el show de Aníbal Torres y sus amigos, A López contraprogramando M. a López M, ¿no? Este formato nuevo que ya vienen implementando desde hace unas semanas, y ahí se despacharon con todo nuestros amigos ministros del gobierno de Pedro Castillo. Te voy a dar solo los greatest hits aquí. Primero, Aníbal Torres dijo que la mesa directiva debe dar un paso al costado, ¿no? Así, de manera tajante, clara. Entre medias, arremetió contra la prensa, contra, ya sabemos, la cantinela habitual del primer ministro Torres, ¿no? La culpa de todos de los medios, que no cuentan. De hecho, se quejó de que Cuarto Poder, o bueno, que algunos medios no estaban hablando de este tema, cuando pues en realidad todos los medios están hablando de este tema, ¿no? Pero bueno, eso dijo Torres, dijo que el jurado electoral debía separar a César Acuña, debía retirar su candidatura, ¿no? Tras conocerse los audios, y realizó un pedido, y estos son comillas, a los congresistas democráticos para que solucionen los problemas que está dando el legislativo, ¿no? A juicio del señor Torres, la permanencia, y estas son palabras textuales, la permanencia de Lady Camones como presidenta del Congreso pone en peligro las inversiones privadas. Todos sabemos cuánto le preocupa. Que le quitan el sueño a Aníbal Torres todos los días. Claro, Aníbal todos Torres no sabemos duerme que no pensando en hay las otra, inversiones privadas. no sabemos que hay otra preocupación del Ejecutivo de Pedro Castillo que la estabilidad para garantizar la inversión privada en el Perú. Su principal prioridad, un número No, uno, no, y que desde el además primer día. los empresarios privados confían absolutamente en el gobierno de Pedro Castillo, que Total. hasta el momento ha demostrado una capacidad increíble para mantener así la Bueno, estabilidad, la confianza, y su principal problema es el Congreso, ¿no? Claramente. la ahora ministra de Cultura, Betsy Chávez, también arremetió contra Lady Camones y el Congreso, y señaló que estamos en un constante enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo,
Y si hubiera habido un audio de ministros hablando de algo así como el cierre del Congreso, imagínense, ¿no? Y se quejó de que ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía, ni la Comisión de Ética, y el Papa, y Mario Vargas Llosa, y no sé quién más, no habían comentado el tema, no había habido ningún... Yo no sé en dónde vive esta gente, porque nadie habla de otra cosa en el Perú ahora mismo, que del famoso audio de Acuña y amigos, pero para Betsy Chávez está muy mal que no todo el mundo no esté hablando sobre esto. Pero bueno. Y luego el ministro Chero, el ministro de Justicia, que ya también famoso por sus ditirambos y por sus exageraciones, bueno, salió a decir que se ha incurrido, agárrate, en delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias. O sea, lo quiere meter preso a César Acuña, ¿no? Dijo además, ojo, no descartó que podría existir una presunta organización criminal liderada por César Acuña y que esto sería un ejemplo clarísimo, ¿no? Yo creo que... Devolviéndosela así al país todas las investigaciones por organización criminal de Pedro Castillo. Un homenaje a Serena Williams, ¿no? Así, passing shot, devolviéndosela al Congreso, ¿no? Ya, esto es una organización criminal. A ver, como todos los domingos, aquí creo que vale la pena que hagamos un pequeño llamado a la calma y mesura, ¿no? La conversación que hemos escuchado, por supuesto que es grave, por supuesto que revela, pues, las malas artes políticas del señor César Acuña, que por el otro lado, como bien decía Mateos antes, pues no son sorpresa para nadie, no son sorpresa para nadie, pero pues hay que bajarla un cambio. Ya sabemos que eso no va a ocurrir porque pues tanto Congreso como Ejecutivo, como ¿no? o el oficialismo y la oposición tienen su personal batalla todos los días y lanzándose a ver quién se lanza más heces el uno al otro, pero yo creo que a nuestra audiencia sí le podemos pedir que ponga las cosas en su justa perspectiva. Y en este caso, siendo que esto es grave, siendo que lo que está intentando hacer Acuña es lo que ha intentado hacer en toda su vida política y la razón por la cual pues, los votantes lo han rechazado cada vez que ha postulado a la presidencia, y en este caso es ahí donde debe decidirse esto. Y por otro lado, el Ejecutivo está intentando hacer uso, pues, de la pelota servida que le deja el Congreso, como siempre además, ¿no? Porque este Congreso es increíble. Cada vez que el presidente Castillo y su Ejecutivo tienen un problema, aparece el Congreso a regalarle ofrecerle un ramo de rosas o similar para sacarlo de apuros, ¿no? Pero bueno, como te decía, además, en Panorama, la periodista Rosana Cuevas entrevistó a la presidenta del Congreso, a Lady Camones. La entrevista fue, de nuevo, los hechos son graves, creo, y merecen ser censurados y que se discutan al respecto, pero la entrevista fue curiosamente más adversarial de lo que uno esperaría. Se la veía como muy combativa a Cueva en este tema y Lady Camones fue muy clara en su mensaje, ha repetido lo que ya ha venido diciendo, ¿no? Que no hay... Voy a leer algunas frases textuales. Sí, por favor. ¿no? Ella ha estado muy serena, la verdad, pese a la arremetida de la periodista, pero dice, no, en ningún momento he tenido contacto ni he pedido nada a la Comisión de Descentralización. Dígame, ¿qué se ha hecho de ese proyecto que Acuña pedía en el audio, ¿no? Que se haga esta semana? Y entonces, hasta esto, Camones responde, ¿no? ¿Qué se ha hecho de ese proyecto esta semana? Nada. Y quieren hacerme ver como la obediente de César Acuña. Y no es así, no se ha hecho nada. Quieren venderme a mí como si yo fuera un títere de César Acuña, y no existe eso. Y desde el Ejecutivo se está queriendo hacer ver que César Acuña está dirigiendo el Congreso y eso es falso, ¿no? El mensaje está claro, el mensaje es a esto se suma que, bueno, ha señalado que es una conversación política, que la reunión era para ver el asunto de la vacancia y cuál iba a ser la posición del partido y de la mesa directiva que ella dirige, y que al final es una conversación política. De hecho, señaló en un momento, ¿no?, que se quiere penalizar las conversaciones políticas, y bueno, ella ha estado en sus 13,
pero confieso que me llamó la atención lo combativa que estaba Rosana Cueva y de la misma manera Sol Carreño con el señor Luis Valdés. Me parece que este tema no se va a diluir rápidamente. Creo que, de hecho, no, bueno, lo hemos visto con la expulsión de Alianza para el Progreso de la congresista Juárez. Yo creo Que que había además Camones va a ser... salido en una entrevista en RPP Noticias a negar que ella haya sido la que difundió el Exacto. audio y a pedir una investigación profunda y que se aclare, porque no Pues ya solamente le habían hicieron la congresistas, sino que habían investigación, otras personas. ya le hicieron la investigación en el partido y la justiciaron rápidamente. Entonces, pues me parece a mí, y esto, ¿no? Más allá de que hoy ha dominado todos los dominicales con distintas entrevistas, me parece que por lo agresivas que estaban las periodistas en sus entrevistas, me parece que este es un tema que los periodistas no van a soltar rápidamente y está claro que el Ejecutivo tampoco. ¿No? Esta rueda de prensa hoy día de Aníbal Torres y amigos ha sido una muestra clara de que van a intentar utilizarlo lo máximo posible. Ya han pedido directamente la renuncia de la mesa directiva del Congreso, han culpado de todos los males del país al Congreso y todos sabemos que el Congreso tiene muchísimos efectos, más de los que podríamos relatar en este breve espacio, pero el Ejecutivo tiene mucha responsabilidad y está haciendo uso de este episodio grave para pues intentar tirar la pelota hacia la otra cancha, ¿no? O sea, sobrevivir con este tanque de oxígeno todo lo posible, todo lo que le dé el tanque de oxígeno. Como ha venido haciendo desde 28 de julio de 2021. Y lamentablemente, como dices, la oposición se la deja así, Se la servida deja en y bandeja, facilita. a puerta de gol. Listo. ¿Algún otro tema, Diego? Creo que ese ha sido el tema principal. Ha sido el tema dominante. Hay una denuncia que de hecho ya había aparecido, me parece, previamente en el Comercio, si no estoy equivocado, respecto a una serie de deudas que tendría el hermano del premier Aníbal Torres, cuya empresa debe bastante dinero al Estado en impuestos y que además su empresa había contratado anteriormente con el Estado y se han firmado unas adendas a esos contratos, ¿no? Hay quien señala pues que está impedido por ley, hay quien señala que al ser adendas, pues no es exactamente lo mismo que contrate con el Estado. Durante la conferencia de prensa, una periodista le preguntó al señor Torres, por alguna razón extraña, le cedió la palabra a la ministra Chávez. La ministra Chávez se encargó de remarcar 5 veces que el periodista que había preguntado era de Willax y que, no y que usted tiene otros canales para que le atendamos sus consultas y aquí hemos venido a hablar de Lady Camones y del Congreso, así que no friegue. Luego insistieron y ya el ministro Torres dijo que él no tiene nada que ver con las deudas de su hermano y con los negocios de su hermano y que si su hermano debe dinero lo tiene que pagar. Vamos a ver qué pasa. Ese ha sido el otro gran tema. Y luego el resto han sido más algunos testimonios que ya hemos conocido durante la semana de la declaración de Hugo Espino y algunos detalles adicionales sobre las investigaciones fiscales que siguen su curso. Nada más. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego, por este excelente resumen de la novela de APP en esta edición domingo por la noche, novela que seguramente vamos a seguir viendo durante los próximos días, hasta, como le digo, que le dé el oxígeno a este tema y No lo el dudes. Ejecutivo pueda ahí mantenerse a flote. Así es, así venimos viviendo ya 1 año y medio casi.